Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Desde hace unos domingos yo estuve hablando sobre un personaje de la Biblia, probablemente de los más épicos en términos de todo lo que Dios hizo a través de este hombre. Ahora, no es jerarquizarlo y ponerlo encima de otros personajes bíblicos que son igualmente sorprendentes. Cualquier persona que aparece en la Biblia, sobre todo personas que obedecieron a Dios, honraron a Dios, creyeron en la fe a Dios, son personas dignas de imitar. Pero hace unos domingos yo estuve contando un poco sobre Elías, y Dios inquietó mi corazón esta semana para continuar con todo lo que ocurrió después del tiempo de Elías. Así que vamos ahora a hablar sobre su discípulo, una persona que siguió esa línea de fe que comenzó, esa línea de fe en el llamado que comenzó con Elías, con su discípulo Eliseo. Ahora bien, hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Hace unos domingos la hice también. Hay varios tipos de predicación. Uno de esos tipos de predicación se llama la predicación expositiva narrativa, y es la que voy a utilizar esta mañana. Una exposición narrativa o una prédica expositiva narrativa es aquella que normalmente va con un texto completo, va leyendo el texto, va leyendo el pasaje y luego lo va discerniendo y extrayendo lo que Dios quiere hablar a través de cada versículo, cada parte importante de ese mensaje. Entonces yo voy a estar casi todo el tiempo en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a hacer un ejercicio. Yo se los voy a estar leyendo, no necesariamente van a aparecer siempre en la pantalla. Usted me puede seguir con su celular, me puede seguir con su Biblia, como usted mejor prefiera. Vamos a ir colocando algunas ideas importantes que podemos extraer de esta historia, pero el pasaje lo voy a ir leyendo. Entonces usted lo puede seguir en su Biblia personal, lo puede seguir en su celular si usted tiene una Biblia descargada, o bien, si cree mucho en mí y en la manera en que yo puedo narrar una historia, bueno, entonces sígame a mí, no hay ningún problema con eso. El tema de esta mañana es un tema un poquito extraño. Yo hace un tiempo atrás hice referencia a este concepto, a este principio, que no es que aparezca así en la Biblia, pero la teología lo ha adoptado ahora como un hábito de la fe, y es la insistencia santa o la santa insistencia. Todos en la vida, conforme vamos creciendo y desarrollando, y con este desarrollo viene la madurez, aprendemos a manejar nuestras emociones. Pero cuando somos pequeños, somos muy insistentes en querer lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que deseamos. Si usted es papá, ha sido papá de pequeños, sabe lo que significa aprender a tolerar la insistencia de sus hijos. La insistencia tiene dos caras, una buena y una mala, ¿verdad? Yo me voy a estar refiriendo a la insistencia santa, es decir, una insistencia que desde el corazón de Dios aprueba, ¿verdad? Es una perseverancia, es un acto de fe en el que nosotros insistentemente le pedimos a Dios, conforme a su voluntad, que se cumplan ciertas circunstancias de nuestras vidas, pero hago énfasis en esto, confiando en su plan y respetando su voluntad. Dios no cumple todos los caprichos de nuestro corazón. La Biblia sí habla que Él puede cumplir los deseos y los anhelos de nuestro corazón, pero no establece caprichos. Hay cosas que nosotros humanamente quisiéramos tener o quisiéramos aferrarnos a ello, pero no necesariamente eso significa que Dios esté en ese mismo plan que nosotros. Entonces, quiero hablar sobre una insistencia que en la Biblia aparece varias veces. Por ejemplo, lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 18. Ahí habla Jesús sobre una parábola de una viuda que está insistentemente pidiendo que se le haga justicia. Y el juez, dice la palabra de Dios, no era ni temeroso de Dios, ni siquiera se sujetaba a la autoridad de las personas, sino que era un juez, por así decirlo, malo, un mal juez. Pero esta viuda, Jesús cuenta en su parábola, era tan insistente que se le hiciera justicia que el juez dice: mejor
le cedo a esta viuda su petición de hacerle justicia, porque si no lo hago, seguirá viniendo. Este juez ni siquiera era un juez divino, no era un juez de Dios, no era un juez santo, no era un juez sagrado. Sencillamente nos enseña Jesús a perseverar en la oración y que eso es permitido delante de los ojos de Dios. También en Lucas, un poquito más adelante, vemos la historia de aquel amigo contado por Jesús que insistentemente a medianoche está tocando la puerta de otro amigo para que le abra la puerta, hasta que lo hace tantas veces que al final a medianoche, ante su insistencia, lo atiende y abre la puerta. Y esto es narrado por el mismo Jesús. Son parábolas, pero Jesús está enseñando principios de reino a través de la perseverancia, de la insistencia, ¿verdad? Y otro ejemplo en el Antiguo Testamento es Jacob. Dice la Biblia que Jacob peleó toda la noche, peleó horas y horas contra un ángel y le decía que no lo iba a soltar hasta que el ángel no lo bendijera. Así que la Biblia sí expone una insistencia que es, digamos, permitida delante de los ojos de Dios. Pero le voy a decir ahorita que no es la insistencia santa, o sea, lo que no encaja dentro de la insistencia santa. Bueno, aquí le voy a poner algunas ideas. Uno, no se puede manipular a Dios. Dios es soberano, Dios es santo. No podemos utilizar la manipulación para decirle a Dios: yo quiero que hagas lo que yo quiero. Tampoco podemos forzar la voluntad de Dios. Eso no es insistencia santa. No podemos insistir en un pecado tampoco, ¿verdad? Quiero que cumplas esto para mí, si aquello que vas a hacer, si Dios acaso te lo llegara a cumplir, te invita o te motiva a pecar o a ofender a otra persona o a ofender a Dios. Tampoco es presionarlo para que se haga lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Eso no encaja bíblicamente en lo que es la insistencia santa. Pero les voy a decir tres cosas que sí son. En primer lugar, es perseverar en la fe. La Biblia nos enseña mucho sobre eso, y Pablo continuamente escribía cartas a las iglesias sobre la importancia de que perseveráramos en la buena obra y que perseveráramos en la fe. Eso sí es insistencia santa, perseverar en la fe. Que aun cuando las cosas se derrumban a su derredor, aun cuando las cosas parecieran negativas, que usted en su corazón diga: si Dios así lo quiere, si Dios me lo dijo, si Dios lo prometió, yo sigo creyendo en Él. Segunda es no perder la esperanza. Un dicho, ¿verdad?, que muchos tal vez escuchamos desde hace décadas o cuando éramos pequeños: lo último que se pierde es la esperanza. Y vaya si no es cierto eso. Recuerdo cuando yo era un adolescente, lo escuchaba recurrentemente en boca de mi pastor. Él decía: cuando ya no le quede fe y ya le cueste creer, aférrese a la esperanza de que las cosas todavía pueden cambiar, porque Dios tiene la última palabra. Y por último es confiar en Dios aun cuando la duda pareciera que gobierna nuestro corazón. Seguir confiando en Él. ¿En qué cosas podemos confiar? No podemos confiar en el hombre, pero sí podemos confiar en todo lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que Dios ha prometido, lo he dicho muchas veces, tiene garantía de cumplimiento. Lo que Dios dice, se hace. La Biblia nos enseña a través de los profetas que lo que sale de la boca de Dios y cae sobre la tierra no regresa a él vacío, sino que cumple aquello para lo cual fue enviado. O sea, cumple todo lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ya tenemos una buena idea de lo que es la insistencia santa y lo que no es insistencia santa. La insistencia santa no cumple caprichos. Eso es de humanos. Y si usted tiene el caprichito de que le pide a su esposo, a su marido o a su esposa que le lleve a comer un helado de chocolate a las 5 de la tarde, eso está bien. Pero no necesariamente usted puede decir: es que Dios me dijo que me tienes que comprar un helado de chocolate. Y así como absurdo suena eso, así sonamos nosotros espiritualmente. Si se escuchara o hiciera eco en los cielos nuestra voz, así se escucharía si nosotros le dijéramos a todo el mundo que Dios nos dijo que nos iba a cumplir algo y Él nunca lo dijo y no proviene de Él, ¿verdad? Entonces hay cosas que sí provienen de Dios y hay cosas que no provienen de Dios. Entonces hoy quiero hablar
sobre un ejemplo en la vida de Eliseo que para mí ilustra perfectamente bien. Por supuesto que hay más, pero hoy el tiempo me lo tengo bastante corto. Es un ejemplo claro de lo que significa perseverar en la fe, la insistencia santa que delante de los ojos de Dios no solamente es aprobada, escuche bien, sino también es retribuida. O sea, no solamente Dios la aprueba, sino que la recompensa. Mire, a mí me gusta recibir recompensas, premios y galardones en el mundo. No tengo nada en contra de esto. Pero si hay una recompensa que yo busco continuamente, es aquella aprobación de parte de Dios, complacer a Dios y que Él se agrade de las cosas que yo hago. Pues ahora vamos a hablar sobre una insistencia santa que no solamente Dios dice, bien hecho, sino que además viene con ganancia, viene con retribución. Entonces vamos a leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, como lo dije al principio. Como esta es una predicación expositiva, narrativa, yo la voy a ir leyendo, no va a aparecer todo en la pantalla. Usted nos puede seguir o me puede escuchar e ir conmigo. Desde el versículo 4 está la historia de la mujer sunamita. La mayoría de las Biblias, la mayoría de versiones la titula precisamente así, la mujer sunamita. Pero esta historia no solamente se centra en ella, se centra en el profeta Eliseo, ¿verdad? Que visita la casa continuamente de esta mujer. Sunamita no significa que así se llama a ella. O sea, no le va a poner a la sunamita, no le va a poner así a sus hijos, a sus nietos, por favor. Esto significa que ella era de una región, de un lugar llamado Sunem. Es como que dijera la chapina. No, sería no. La guatemalteca, la pinulteca porque viene de Pinula, eso dijiste. Bueno, esta venía de Sunem, ¿verdad? Vivía en Sunem y Eliseo pasaba por Sunem continuamente. Entonces ahora lo vamos a leer. Dice, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, por eso se llama sunamita. Y había ahí una mujer importante. Esto es importante, que diga importante, valga la redundancia, lo es. Que le invitaba insistentemente. ¿Qué palabra dice ahí resaltada? Insistentemente. Entonces, si existe una insistencia, ¿lo dije bien? Si existe una insistencia, eso se llama cacofonía, por cierto, el lenguaje, para los que quieren aprender un poco. Si existe este término, ¿verdad? Que Dios aparentemente aprueba. Ella insistía a esta persona a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Déjame hacer un pequeño paréntesis acá. Bendiga la vida de las personas que son hospitalarias. Yo tengo una memoria muy especial. Tengo almacenado una cámara en mi corazón para las personas que en mi vida se han comportado como esta mujer sunamita lo hizo con Eliseo. Y eso lo he vivido desde mi infancia. Yo crecí en un sector, en un área, en una manzana de terreno juntamente con muchos de mis familiares. Y yo tuve una abuelita que era muy así. Cada vez que yo pasaba cerca de su casa me invitaba insistentemente, y de verdad, no estoy exagerando, a que yo entrara a su casa a tomar cafecito con champurradas. Hasta el día de hoy, por eso para mí es una exquisitez. Y para los que son chapines, no significa, bueno, solo a algunos les va a gustar lo que yo voy a decir, otros lo van a tomar como una aberración. Pero yo aprendí a comer algo, esto me da vergüenza para la gente que dice, uy, pero a mí me gustaba comer frijoles volteados con champurradas. Usted no se imagina lo que era eso con un café delante de mí, ¿verdad? Mi abuelita creció con eso y eso inculcó un principio en mi vida, ¿verdad? Que cuando una persona pasara cerca de mi casa, nosotros diéramos de comer. Entonces, yo recuerdo cuando empecé el ministerio, mucho antes del ministerio pastoral, empecé un ministerio juvenil llamado Ministerio Ondas. Ahorita no voy a contar mucho de esto porque me alargo. Pero ahí empezó mi amistad, luego mi noviazgo con María Eugenia. Hacía falta el efecto. Ahí empezó. Y yo recuerdo que siempre después de cada reunión de jóvenes que teníamos allá en la zona 11, yo recuerdo que siempre había una merienda, una refacción, ¿verdad? Para los que nos escuchan en otros países, merienda, ¿verdad? Y cuando nosotros servíamos esa refacción, yo recuerdo que Dios ponía un principio en mi
corazón. Pues el Espíritu Santo ponía una idea en mi corazón que yo le fui compartiendo poco a poco, de primero a María Eugenia y otras personas que servían en ese ministerio juntamente conmigo. Yo les decía, cuando alguien venía con la idea de, mire, ¿y si hoy no damos refacción? Y el Espíritu Santo me habló en una ocasión, me decía, ¿y si esta es la única comida que uno de estos jóvenes va a comer durante todo este día? Normalmente las reuniones eran sábado en la noche. Dios se quedó conmigo. Entonces, todo el tiempo que hacíamos reuniones en Ministerio Ondas, para mí era importante que aunque hubiera una refacción sencilla, siempre todos se fueran con el corazón lleno de la palabra, pero con el estómago también lleno, aunque sea de una refacción sencilla que preparábamos para ellos, ¿verdad? Entonces, no se imagina lo que significa la hospitalidad espiritualmente hablando, y ahorita lo vamos a ver. Entonces usted tiene que bendecir la vida de aquellas personas que cuando usted se acerca a ellos lo invitan a pasar tiempo con ellos. Hay personas, son ángeles que tal vez no tienen alas, ¿verdad? Son personas que están aquí en la tierra entre nosotros, pero que Dios usa muchísimo para poderlo bendecir a usted, y usted tiene también que corresponder haciendo lo mismo con otras personas. Entonces la tsunamita miraba que el profeta llegaba, probablemente llegaba continuamente o pasaba por ahí, y lo invitaba a que comiera. Ahorita vamos a leer una parte donde probablemente ella empieza a pensar, viene tanto tiempo, me imagino que venía cansado, ¿verdad? Sunem quedaba más o menos a 30 kilómetros de donde él casi siempre está. O sea que imagínese, si usted camina 1 kilómetro y se cansa 30, ya me imagino, ¿verdad? Entonces se le ocurre decirle a su marido, ¿y si hacemos un aposento, un cuartito para esta persona? Era una mujer importante. La Biblia no nos da muchos detalles de esta mujer, ni siquiera nos revela su nombre, solo nos revela de dónde es, pero sí nos dice que es una mujer importante, y más adelante dice, en palabras de ella, una mujer que no necesita absolutamente nada porque lo tiene todo, según ella, ¿verdad? Entonces, con los recursos que ella tenía, prepara un aposento, una habitación, y va a colocar unos elementos importantes que sí tienen algo relevante en esta historia. Entonces dice, y ella dijo a su marido, versículo 9, para los que están leyendo, he aquí ahora, yo entiendo que o sea, el profeta, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. O sea, reconoce que es un varón que lleva la presencia de Dios con él. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yo te ruego, o sea, le dice la esposa al esposo. ¿Ya vieron cómo hay que hablarle a los maridos? Te ruego. Son bromas. Que hagamos un pequeño aposento, que hagamos un pequeño aposento, o sea, un cuartito de paredes, y pongamos ahí, escuche bien, cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Bueno, aquí está por ocurrir un gran milagro en la vida de esa mujer, pero para que ese milagro ocurra, algo tuvo que acontecer antes. La mujer preparó su casa para albergar al hombre varón santo de Dios. Ahora, tiene que pensar como se pensaba en el Antiguo Testamento. Tiene que pensar en contexto, ¿verdad? En ese entonces, el varón santo de Dios era un representante del reino de Dios en la tierra. Los profetas eran representantes, bueno, todavía lo son, pero lo eran en ese entonces, eran en ese momento. El Espíritu Santo no se había derramado en el tiempo del Pentecostés como ahora, así que de manera que el arca de pacto, el templo, el lugar santísimo, y aquel varón que era llamado era una persona que era portadora de la presencia de Dios, alguien que escuchaba a Dios. Así que no está preparando la presencia para cualquier extranjero, cualquier turista. Ella sabe que un varón santo de Dios está por quedarse en su casa. Lo que ella no se imaginó es que esto iba a tener repercusiones positivas. Por eso le dije, es la insistencia santa. No solamente Dios la bendice, sino también la retribuye, la recompensa. Entonces, antes de que hubiera un milagro, hubo un cuarto, hubo una habitación, y todavía antes de que hubiera una habitación, Dios preparó el corazón de una persona. Entonces, todo empieza con el corazón. Todo empieza escuchando a Dios cuando Dios le dice, quiero que seas de bendición para otra persona. Y entonces usted prepara físicamente o hace aquello que Dios le manda hacer, y eso trae un milagro a la vida de las personas que son obedientes.
Entonces quiero hablar sobre tres elementos que acabo de mencionar. Todos digan la cama, todos digan la mesa y la silla, y ahora diga el candelero. Vamos a hablar sobre la cama. La cama era el lugar para que pudiera reposar o descansar el hombre de Dios. Y esto es un elemento importante. ¿Por qué? Porque el milagro no nace de la ansiedad. Muchos milagros nacen en los tiempos de reposo, de quietud. Por eso dije insistencia santa, no una insistencia de berrinche, sino que una insistencia santa. Muchos milagros no ocurren cuando decimos sí, sí, por favor, ya, sino que muchas veces ocurren en momentos inesperados donde hay quietud, descanso y reposo. Entonces este varón de Dios tiene un lugar para poder descansar su cabeza, poder pasar la noche, para poder dormir. Otro elemento es la mesa y la silla. La mesa y la silla para nosotros en esta enseñanza representan comunión. Es el lugar para poderse alimentar. Para nosotros es lo equivalente a escuchar, porque cuando nos sentamos en una silla, una mesa con alguien, escuchamos, conversamos, tenemos comunión. No sé si a usted le gusta salir a comer con gente, pero cuando lo hace con su esposa, su cónyuge, sus amigos, ¿verdad? Hay una comunión, se entrelazan las relaciones, ¿verdad? Se fortalecen las relaciones de las personas con las que usted sale a comer. ¿O acaso usted invita a comer a cualquier persona? ¿Con quién se sienta usted a comer? Con personas a quienes ama, personas a quienes usted desea conocer más, o usted darse a conocer más. Una mesa y una silla no es solamente un lugar en este contexto histórico, o en este contexto de esta historia, para hacer un restaurante. Esto era para que el varón de Dios se pudiera sentar, para que pudiera comer, para que se pudiera alimentar. Y eso para nosotros es significativo como una persona que escucha, comparte y se alimenta de su relación con Dios. Pero también había un candelero. Había que poner un candelero, iba a pasar la noche ahí, ¿verdad? No había energía eléctrica, así que había que poner luz. Y eso para nosotros es representativo de la presencia de Dios. Jesús es la luz, la presencia de Dios. La luz de Dios iluminaba aquel cuarto. Para nosotros es ese momento del que somos guiados por el Espíritu Santo, donde la luz de Dios permanece, donde también hay dirección, hay esperanza y hay vida. Así que vamos a repetir: es cama, la mesa y la silla y el candelero, ¿verdad? Ahora yo quiero hablar sobre esto porque yo no predico mensajes solo por predicarlos, no los saco de la manga como para ver qué sale aquí, no son al azar. Yo creo intencionalmente que Dios prepara cada mensaje que aquí se predica, o cada persona que lo escucha, ya sea aquí presente o a través de las plataformas. Yo creo firmemente que es porque Dios trae algo para nosotros a través de esto. Y mientras yo preparaba este mensaje, resaltaban esos elementos: la cama, ¿verdad? La mesa, la silla y la luz. Y yo quisiera preguntarle aquí a las almas que están aquí escuchando, ¿cuál de estos elementos te hace falta ahorita en tu vida? Porque hay personas acá que tal vez están cansadas, desgastadas, estresadas, con ansiedad. Yo he estado ahí, así que sé perfectamente lo que estoy hablando. Y tal vez lo que Dios te quiere regalar hoy es reposo, descanso. Algo que te ha quitado el sueño, algo que te ha dejado en vela, algo que te provoca ansiedad, algo que hace que tiemble tu cuerpo y que no puedas estar tranquilo. Tal vez viniste a la casa de Dios para decir, para que el Espíritu Santo te dijera: hay algo que hace falta en mi relación contigo y voy a preparar reposo o descanso. A ti te regalo, pero el Señor lo puso pues, pero te obsequio el recordatorio del Salmo 123, ¿verdad? En aguas tranquilas, en delicados pastos, ahí nos hará descansar nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace falta? Haz un checklist de esos tres elementos, porque puede ser que te haga falta. Yo de una vez le digo, yo voy a hacer checklist a los tres, porque yo quiero los tres en mi vida. Yo quiero una cama, no me quiero una cama física, sino que quiero descansar, quiero reposar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un elemento que preparó el escenario para un milagro que está por ocurrir en la vida de la mujer sunamita. ¿Necesitas una cama? ¿Necesitas descanso? Dios es tu reposo. Otros acá podrían necesitar el elemento número 2,
la mesa y la silla. Y Dios te trajo aquí o estás escuchando este mensaje porque no solamente quiere tener reposo o que tú tengas reposo en su presencia, sino también quiere que tengas comunión con Él. Quiere que te alimente, quiere alimentarte. Y no solamente quiere proveer el pan para que no te falte nada a ti y a tu familia, porque la mesa es representativo de un pan físico, pero también un pan espiritual. Es decir, te hace falta reposo y tal vez también te hace falta palabra de Dios. Es un alimento espiritual que Él sirve todos los días, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dándolo cuando hoy. Entonces hay personas que podrían estar escuchando este mensaje que necesitan reposo para su alma, pero que también necesitan alimento. Si usted recuerda la historia que yo narré hace unas historias atrás, prédicas atrás, en domingos atrás, ¿qué es lo que hacía Dios con aquel profeta que estaba huyendo de muerte, estaba con miedo, estaba con depresión? Lo dejó dormir, lo despertaba y los cuervos le daban de comer. Así que no me venga a decir que el alimento y el reposo no son importantes delante de los ojos de Dios, porque el profeta anterior a Eliseo, Elías, Dios lo dejaba dormir, lo despertaba, le daba pan que comiera y lo volvía a dejar dormir. Así que necesitamos dos cosas todos acá: reposo y alimento. Y por cierto, si aquí hubiera un nutricionista, yo sé que estaría de acuerdo conmigo cuando dijera: no se imagina lo que en la vida hace una persona cuando duerme bien y se alimenta bien. Y a veces estamos desnutridos físicamente, o podríamos estar desnutridos espiritualmente. O a veces estamos muy cansados físicamente, o podríamos estar muy cansados espiritualmente. Cualquiera de las dos versiones, de cualquiera de las dos modalidades, Dios se encarga. Y luego está la luz. A lo mejor Dios también te trajo acá o te ha hecho escuchar este mensaje para decirte: lo que te hace falta es el candelero, es decir, mi presencia, mi aceite. Porque el candelero, para que pueda arder, necesita aceite, y ese aceite es representativo del Espíritu Santo. Y tal vez lo que necesitas en tu vida es la presencia de Dios continuamente ardiendo dentro de tu ser. ¿Cuántos ya están recibiendo de parte de Dios? ¿Verdad? Entonces, esta mujer no podía producir un milagro. O sea, ninguno de nosotros podemos producir milagros, pero sí pudo preparar un lugar para la presencia de Dios, para la anticipación de lo que Dios iba a hacer en su vida, curiosamente, sin que ella supiera lo que iba a venir. Déjame decirte lo que significa esto para nosotros. Cuando tú albergas la presencia de Dios en tu corazón, cuando dejas que la presencia de Dios, así como hizo la mujer, entra en tu casa, ella lo hizo en una habitación, tú lo vas a hacer en todas las habitaciones de tu casa. Vas a orar por el cuarto de tus hijos, por el comedor, por la cocina, por la sala, por el comedor, por el jardín, por cada área de tu vida, ¿verdad? Tú vas a decir: esta es una morada de la presencia de Dios. Tú no tienes idea de las repercusiones espirituales que puede tener, porque esta mujer va a recibir un milagro que ni siquiera veía venir. Cuando nosotros albergamos la presencia de Dios en nuestro corazón, hay cosas inesperadas que Dios tiene preparado para nosotros. Y aquí lo vamos a ver. Y ya me perdí. Vamos al versículo 11. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel cuarto, en aquel aposento, y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, o sea, tenía un criado, un ayudante, ¿verdad? Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Giezi: he aquí, tú has estado solita por nosotros. Perdón, no solita, solícita. No estaba solita porque estaba bien casada. Es que ya a esta edad ya necesito anteojos para leer, creo yo. Fíjese, voy a repetirlo otra vez, hasta con los acordes de mi hijo. He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Todos digan esmero. Hay que esmerarse para recibir la presencia de Dios. Esmero en nuestra iglesia es cuando te levantas en la mañana y vienes acá. Esmero es para aquellos voluntarios de esta casa, de esta iglesia, que gracias a Dios tenemos una cantidad de voluntarios proporcionalmente al tamaño de nuestra congregación impresionante, que se levantan y ponen cada silla, que ven que cada detalle no falte los domingos. Dios,
Dios les retribuya lo que ustedes están haciendo con esmero por agradar a Dios. El haber venido un día como hoy, para los que saben qué día hoy es hoy, no se preocupen, ya voy a terminar, hombre. Ya veo algunos así. Eso es prepararte con esmero para la presencia de Dios. Vas a predicar con esmero. Vas a adorar aquí arriba con esmero. Vas a servir en esta casa con esmero. Vas a abrir las puertas de tu casa para que alguien llegue a orar, predicar. Porque tú eres el sacerdote que le va a predicar a tu familia. Tú eres el que va a leer la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietos. Tú eres esa persona. Hazlo con esmero. Las cosas delante de Dios no se hacen a la ligera, se hacen con esmero. Hay una palabra que hemos sustituido, y no es que esté mal, hemos usado la palabra excelencia, pero hoy quiero dejarle esta: con esmero. Esmero es cuando se hace intencionalmente. Es cuando uno dice: ¿cómo puedo dejar las cosas mejor que como las encontré? Así está mi familia, así está nuestro estado actual. Después de este devocional, después de este tiempo con Dios, ¿cómo podemos esmerarnos para hacer las cosas mejor que como están? ¿Cuántos no decimos hasta el día de hoy: Dios ha estado con nosotros? Y a pesar de que también nos ha tocado batalla tras batalla, déjame decirte que también ha sido de gloria en gloria. Y si miras hacia atrás en la vida, hay cosas que hoy tienes que algún día oraste. Hay cosas que hoy tienes en tu vida por las cuales muchas veces esperaste, y ahora que llegan, se nos olvidan. Con esmero. Entonces mire la pregunta que le hace. Y yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy para todos aquellos que con esmero preparan su habitación para la presencia de Dios. Reposas en Él, tienes comunión con Él en tu mesa y tu silla, y al mismo tiempo colocas la luz de Cristo en cada cosa que haces. La pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que le hace el profeta. Y como ella no tiene idea, y supuestamente es una mujer importante y de influencia, lo tiene todo, ¿verdad? Le dice el profeta: ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Básicamente es: yo tengo influencia, yo conozco a todos. Conozco al presidente, al primer ministro, conozco al alcalde, conozco al gobernador, conozco a los que... ¿Qué me puedes ofrecer? Yo soy una persona que habita en medio de mi pueblo. Yo conozco esto, no necesito más, según ella. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y el siervo Jesse responde: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejito. No dice viejito, dice viejo. O sea, su condición natural no era idónea. O sea, su condición natural no le permitía tener hijos, ¿verdad? Versículo 15. Dijo entonces el profeta: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, vas a abrazar un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Como diciendo: no te burles de mi condición actual. Mi viejito no me puede embarazar. No, eso no dice acá, eso soy yo. Ves 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. Todos digan: en el tiempo, porque eso dice acá. Recálcalo otra vez: en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Por qué? Porque los milagros no se dan en el tiempo humano. Los milagros, los procesos, las promesas se cumplen en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Esa es la diferencia de vivir en la insistencia santa y en la insistencia que no es santa. Porque la insistencia que no es santa exige y demanda a Dios que las cosas se cronometren con nuestro reloj humano. La insistencia santa cree, y espera pacientemente que las cosas se cumplan en el tiempo kairos de Dios. Sabe, hay necesidades que a veces tenemos que no expresamos, porque nuestro corazón hasta ya se le olvidó y nuestra mente piensa: esto no es para mí. Esta es una mujer cuyas condiciones naturales no favorecen el recibir un hijo. Ni lo pidió, ni lo esperaba. Ella solo quería servir a Dios. Pero cuando tú sirves a Dios,
cuando tú preparas morada para su presencia, cuando tu casa, tu habitación, lo que sea que estés construyendo, el terreno que tú tienes, el proyecto que tienes, la empresa que Dios te ha confiado, el sueño o el ministerio que tú estás haciendo, se lo pones a Dios, Dios puede hacer cosas que ni tú te imaginabas con eso. Esta mujer no se imaginó en ser mamá. Esta mujer no se imaginó que un nuevo miembro de la familia iba a poder llegar, pero Dios tenía otro plan. Entonces quiero dejarte con este principio. ¿Por qué la insistencia santa sí es bíblica? ¿Por qué es bíblica, pastor? 3 respuestas te voy a dar. La primera, porque es bíblica. Porque está en la Biblia, ya lo aprendimos. La insistencia santa es bíblica. También es humana, porque todos hemos tenido momentos donde tuvimos que insistir a Dios en oración hasta recibir la respuesta. El Señor nos enseña a través también del apóstol que tenemos que orar sin cesar, orar perpetuamente, orar continuamente, de día y de noche cantaremos al Señor. Es decir, es bíblica porque Dios la promete. Es humana porque nosotros la podemos trabajar, la podemos operar, pero también es espiritual porque Dios premia a los que lo buscan con diligencia, los que lo buscan con esmero. Diga, voy a buscar a Dios con esmero. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué necesitas en tu vida hoy? ¿Necesitas descanso? ¿Necesitas reforzar tu comunión con Dios? Leer su palabra, escuchar su voz, estar presente en la obra de Dios. Necesitas la luz de Cristo, necesitas el aceite del Espíritu Santo. Viniste al mejor lugar, viniste a escuchar el mejor mensaje, porque proviene de parte de Dios. Y la pregunta que Dios quiere hacerles a todos es: ¿qué puedo hacer por ti? Y tú podrías decir: yo tengo todo bien. Dios podría hoy darte un milagro de algo que ni siquiera sabías que necesitabas, pero que encaja perfectamente en su plan. Cierra tus ojos unos momentos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, no solo por tu presencia en nuestras vidas, sino por lo que tu presencia en nuestras vidas hace y provoca en nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, ejercer ese principio de hospedar y albergar tu presencia en nuestra vida como lo hizo aquella mujer. Queremos esmerarnos en hacer las cosas mejor para ti, aquello que nos has llamado a hacer, aquel ministerio que has puesto en nuestro corazón, empezando con nuestra familia, el sacerdocio familiar. Hoy queremos esmeradamente hacerlo mejor para ti. Quiero pedirte, Señor, por todas las personas que han recibido esta palabra, que estén con necesidad de descanso y reposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en paz me acostaré, en paz dormirás. En el nombre de Jesús, esa paz, no la paz que el mundo te puede dar, sino que la paz que proviene de Dios es lo que has venido a recibir. Recibe la paz que de parte de Dios viniste a recibir. Te pido, Señor, por aquellas almas que tú estás inquietando para tener más comunión contigo, aquellos a quienes estás llamando a buscar más tu palabra, a creer en tus promesas, a sentarse en una mesa y una silla, Señor, a tener una comunión contigo. Para aquellas personas a quienes estás llamando para que ordenen su hogar, su relación con sus hijos, su relación con su cónyuge, en una mesa, Señor, donde puedan comer tranquilos y en paz, porque tú te sientas ahí también con ellos. Te pido, Señor, por aquellos que están pidiendo luz, aquellos que están pidiendo la lámpara de aceite, Señor, representando al Espíritu Santo en sus vidas, aquellos que necesiten a Cristo. Todos lo necesitamos, Señor, pero aquellos que también sus almas quieran reconciliarse con Él, te pido, Señor, que puedas aceptarlos con misericordia y con gracia.
en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.